Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional, el primer programa del mes de noviembre, mes en el cual conmemoramos el 176 aniversario de la Constitución, acta de nacimiento del Estado Dominicano, la del 6 de noviembre de 1844. Pero además le damos la bienvenida a un nuevo talento, compañero de labores del Tribunal Constitucional, al abogado y asesor de la presidencia de esta alta corte, el licenciado César Ariel Gómez. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Mildred. Para mí es un gran privilegio poder pertenecer a este equipo maravilloso de La Voz del Tribunal Constitucional. Esta oportunidad es un compromiso que asumo con mucha humildad y gran entusiasmo, agradeciendo sobremanera al presidente de este tribunal, doctor Milton Ray Guevara, por la confianza depositada en mí. Espero, con la ayuda de Dios, estar a la altura de las expectativas. Ariel, y de inmediato iniciamos con el contenido de nuestro programa, un programa dedicado a la Constitución de la República Dominicana, y por lo tanto en la entrevista nos acompaña el magistrado Juan Alfredo Viaggi Lama, con quien conversaremos sobre la historia de la Constitución Dominicana. Y en el reportaje de la semana conmemoraremos el 176 aniversario de nuestra Carta Magna con un magnífico reportaje audiovisual para seguir edificando a la población dominicana sobre la cultura constitucional. Además de nuestros acostumbrados segmentos, reflexión para vivir en Constitución a cargo del magistrado presidente, el doctor Milton Ray Guevara, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y más. Mildred, aperturamos el programa de hoy con un merecido reconocimiento a las mujeres y hombres primeros constitucionalistas que lucharon por lo que hoy es una realidad, el Estado social y democrático de derecho. Le honraremos con las gloriosas notas de nuestro himno nacional, seguidas de las notas de nuestro himno del Tribunal Constitucional. Que cubiertos de
Noticias TC. Un saludo a todo el que nos sintoniza a esta hora en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, es un placer acompañarles en este resumen informativo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Comencemos de inmediato con este resumen de noticias. El Tribunal Constitucional puso en circulación su anuario 2019, que en esta edición ensalza a las patriotas Rosa Duarte, en ocasión del bicentenario de su natalicio, y las hermanas Mirabal, al cumplirse el 60 aniversario de su asesinato. Al encabezar el acto de presentación oficial, el presidente del TC, Dr. Milton Rey Guevara, afirmó que Rosa Duarte y las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal son ejemplo de entrega por la patria, por los valores democráticos y por la grandeza de la República Dominicana, y reflejan el sentido profundo del TC de seguir valorando lo que representa la mujer para nuestro país. Y es un verdadero privilegio que este anuario se ponga en circulación después que el Poder Ejecutivo emitió el decreto que ordena colocar un cenotafio en el Panteón Nacional en recuerdo a los restos de Rosa Duarte. Esa era una asignatura pendiente que tenía la República Dominicana como una forma de agradecer los esfuerzos patrióticos de la hermana del patricio Juan Pablo Duarte. Asimismo, el presidente del TC dijo que esta publicación es un instrumento de conocimiento jurídico y de conocimiento patrio, pues no solo recopila las actividades del TC y su rendición de cuentas en el 2019, sino que también presenta importantes contribuciones académicas de distinguidos juristas nacionales e internacionales. El acto de presentación, que fue celebrado virtualmente y transmitido en vivo a través de diferentes plataformas digitales, contó con la participación de miembros de la comunidad jurídica y familiares de las hermanas Mirabal. El doctor Adriano Miguel Tejada, editor del anuario, presentó el contenido de la obra. Con la entrega al público lector de este anuario, el Tribunal Constitucional continúa cumpliendo con su misión de educar en los valores de nuestra Carta Magna y de enriquecer la bibliografía jurídica nacional por medio de publicaciones que impulsen a los dominicanos a vivir la Constitución y a regirse por sus principios fundamentales para lograr una sociedad más justa, ordenada y feliz. El anuario 2019 es un resumen del quehacer del TC durante el pasado año, que incluye el discurso pronunciado por el magistrado Rey Guevara en la audiencia solemne de rendición de cuentas 2019, una recopilación de importantes decisiones tomadas por el Pleno de Jueces Constitucionales y un resumen de las noticias más destacadas en el año pasado. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, afirmó que los consejos económicos y sociales o medioambientales, unos 70 en el mundo, están llamados a desempeñar permanentemente un valioso rol para el establecimiento del diálogo social y la concertación, sobre todo en momentos de crisis sanitaria, económica y social, como los actuales, que ameritan de buscar consenso para el bien de todos. Se trata de un instrumento de concertación social que permite la participación organizada de las fuerzas económicas y sociales en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas y favorece su colaboración, asegurando su participación en el diseño de la política económica, social y el medio ambiente en el caso francés. Rey Guevara hizo este pronunciamiento en el marco del Congreso Internacional de Derecho Comparado realizado por la Academia Mexicana de Derecho, en el marco del cual dictó la conferencia Breve Visión Comparada del Consejo Económico y Social de la República Dominicana y el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Francia. El diálogo será más productivo que enfrentamientos infecundos. En momentos en que aumenta el desempleo, la inseguridad, se debilita el acceso a la educación y los sistemas sanitarios revelan su precariedad y falta de respuesta a la ciudadanía. No hay duda, pues, de la importancia del derecho comparado en el estudio de las instituciones que, diseñadas para una nación, pueden impactar positivamente en otras. Indicó que en ambos casos se trata de un instrumento de concertación social que permite la participación organizada de las fuerzas económicas y sociales en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas y favorece su colaboración, asegurando su participación en el diseño de la política económica, social y el medioambiental, en el caso francés.
expresó que la influencia francesa en su génesis ha sido muy notoria y que, de igual manera, el modelo español ha sido tomado en cuenta por el legislador. En el evento fue realizado un reconocimiento al maestro Lucio Pegoraro, de quien Rey Guevara dijo que es un hombre dedicado a estudiar el derecho público comparado. Gracias, Lucho, por mantener siempre encendida la luz del conocimiento y de la investigación con la finalidad de lograr que diversos ordenamientos converjan en la búsqueda del bien común. Amplíe estas y otras noticias a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, las sentencias y las publicaciones del Tribunal Constitucional. Hasta aquí este resumen informativo, pero no le cambie porque cuando regresemos seguimos con más en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Como directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo autónomo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, quiero informarles y presentarles el seminario sobre la efectividad de la protección ambiental a través del derecho público, análisis comparativo España y República Dominicana, que se celebrará los próximos días 10 y 11 de noviembre del año 2020 en versión virtual para adaptarnos a los tiempos que nos ha tocado vivir. Este seminario se celebra en alianza académica con el Tribunal Constitucional de República Dominicana y con la Universidad Autónoma Santo Domingo, colegas muy queridos y apreciados a los que agradezco la iniciativa que han tenido. Queremos invitarles a seguir este seminario que ha sido preparado para analizar un problema de extraordinaria relevancia, de extraordinaria importancia para todos los países y en el que participarán especialistas de reputado prestigio, tanto de República Dominicana como de España. Esperamos que el seminario y cada una de sus sesiones sea de su interés y esperamos verles virtualmente los próximos días 10 y 11 de noviembre del año 2020. Para todos y para todas, un muy cordial saludo desde España. ¿Conoces la Carta de Servicio hacia los Ciudadanos del Tribunal Constitucional? Es un documento para informar a la sociedad dominicana las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad en la administración de justicia constitucional y prestaciones de servicios institucionales. Este detalla los fines y competencias del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas de acceso para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el Tribunal Constitucional. Esta carta, así como la certificación ISO 9001-2015, son muestras del interés del Tribunal Constitucional por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes encontrar este importante documento en el portal web www.tc.gov.do y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente. La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast como La Voz TC Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional. La Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, en ocasión al mes de la prevención del cáncer de mama, hace un llamado a cada mujer a prevenir de manera temprana esta enfermedad, que es la más común en mujeres y la segunda causa principal de muerte femenina por cáncer en la región de América. Cuida tu salud, es un derecho constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 230.
fuerza legal y liberatoria de la unidad monetaria. Solo tendrán circulación legal y fuerza liberatoria los billetes emitidos y las monedas acuñadas por el Banco Central, bajo la garantía ilimitada del Estado y en las proporciones y condiciones que señale la ley. Reflexión para vivir en Constitución. Queridos compatriotas, el 6 de noviembre de 1844, en la ciudad de San Cristóbal, fue proclamada la primera Constitución de la República Dominicana. Desde esa oportunidad hasta ahora, contamos con una Constitución reformada 39 veces o con 40 constituciones. La importancia de la Constitución de San Cristóbal fue que ella sentó la simiente del futuro desarrollo constitucional de la República Dominicana. Y evidentemente, a partir de ahí, toda nuestra organización constitucional ha estado, de una manera o de otra, impregnada del espíritu de esa Constitución, un espíritu liberal que fue, digamos, marcado tristemente por el famoso artículo 210 de la Constitución, solicitado por Santana para satisfacer su ego autoritario. Porque ese artículo 210 decía que mientras durase la guerra y no fuese firmada la paz, el presidente de la República podía adoptar todas las prerrogativas para garantizar la seguridad, el territorio, la independencia, dar todas las órdenes sin incurrir en responsabilidad alguna. O sea, era una carta de ruta para el atropello y para el vilipendio y para evitar que el verdadero sentimiento patrio de la República Dominicana pudiese expresarse en ese tiempo. No hay dudas de que hemos recorrido un largo camino, pero la Constitución es sinónimo de inmortalidad y perennidad de la República. Mientras exista la República Dominicana tendremos una Constitución. Y lo importante es no solo tener la Constitución, sino apreciar la Constitución, vivir la Constitución. Todo eso es importante para lograr una sociedad como la que soñaron los padres de la patria. Y en esta oportunidad no se le da el carácter, el reconocimiento que merece el Día de la Constitución. Hemos venido padeciendo de ese mal. Y por eso, en el Tribunal Constitucional hemos dicho que el respeto a la Constitución es el respeto a las normas de convivencia, es el respeto a la vía que puede darnos prosperidad, felicidad, progreso, dominicanidad y soberanía nacional. De manera que el 6 de noviembre debe ser un día especial, singular, en que todas las escuelas, todos los centros educativos, pues se dediquen a venerar la Constitución de la República, el acta de nacimiento de nuestro país. Será hasta la próxima, queridos compatriotas.
¿Conoces la Carta de Servicio hacia los Ciudadanos del Tribunal Constitucional? Es un documento para informar a la sociedad dominicana las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad en la administración de justicia constitucional y prestaciones de servicios institucionales. Este detalla los fines y competencias del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas de acceso para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el Tribunal Constitucional. Esta carta, así como la certificación ISO 9001-2015, son muestras del interés del Tribunal Constitucional por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes encontrar este importante documento en el portal web www.tc.gov.do y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente. La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4 RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast como La Voz TC Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional. La Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, en ocasión al mes de la prevención del cáncer de mama, hace un llamado a cada mujer a prevenir de manera temprana esta enfermedad, que es la más común en mujeres y la segunda causa principal de muerte femenina por cáncer en la región de América. Cuida tu salud, es un derecho constitucional. Hola a todos y todas. Mi nombre es Rafael Vázquez Goico y soy juez en la República Dominicana. Por este medio quisiera invitarles a participar en el webinar titulado Seminario Internacional sobre la efectividad de la protección ambiental de cara al derecho público, en donde se tratarán, entre otros temas, aspectos importantes relativos al procedimiento contencioso administrativo para el reclamo de derechos medioambientales. Nos vemos los días 10 y 11 de noviembre. Te esperamos. El reportaje. Y seguimos con más en nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y en el reportaje de la semana conmemoraremos el 176 aniversario de nuestra Constitución. Esa Constitución que el presidente de esta alta corte, doctor Milton Ray Guevara, ha denominado la Biblia institucional del Estado, la Carta de Ruta de la Nación. Disfrutemos, pues, de este magnífico trabajo audiovisual. En el mes de noviembre, los dominicanos celebramos el aniversario de la Constitución de la República, proclamada el 6 de noviembre de 1844, y que, al decir del magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, es nuestra Biblia institucional, nuestra carta de ruta como nación. Si la Constitución es la dueña del gobierno y el gobierno se somete a la Constitución, la constitucionalidad se fortalece y los pueblos que viven en Constitución son más felices y más prósperos, porque la Constitución es la Biblia institucional de un pueblo. Si bien es cierto que cada fecha conmemorativa tiene un significado relevante y particular para los habitantes de un país en el contexto de lo que les representa arraigo, no menos cierto es que una de las conmemoraciones más emblemáticas para los dominicanos es, sin dudas, el Día de la Constitución. Festejar el día de nuestra Carta Magna, de nuestra norma de normas, constituye para los dominicanos un acontecimiento de sano orgullo y dominicanidad, que nos remonta a esos años de lucha independentista, donde los héroes nacionales, la mayoría de notable y merecido reconocimiento, como es el caso de nuestros padres fundadores Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Comenta el magistrado Wilson Gómez Ramírez, quien ostenta también la presidencia del Instituto Duartiano, que nuestros héroes independentistas mostraron una valía y amor por la patria
que soplan cual si fuera el viento suave que se aloja de manera sutil, pero firme, en cada poro corporal de los hombres y mujeres que nacimos en esta tierra de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona y tantos y tantas otros y otras consagrados luchadores por nuestra independencia nacional. ¿Qué significa la palabra constitución? Se refiere a la acción de constituir o fundar algo. También es la manera en que está compuesto algo o forma en que se estructuran sus elementos constituyentes. Partiendo de estas premisas, podemos inferir que nuestra Constitución recoge la estructura, composición y funcionamiento del Estado dominicano. Hagamos un breve viaje histórico para mantener viva la llama ardiente de nuestra Carta Sustantiva. Empecemos por la primera Constitución Dominicana, que tiene sus raíces en el manifiesto del 16 de enero de 1844 y en el proyecto de ley fundamental del padre fundador Juan Pablo Duarte Díez, con un fuerte arraigo democrático, libertario y de principios de soberanía. Esta es proclamada en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Se recuerda que una comisión integrada por Vicente Mancebo, Manuel Valencia, Buenaventura Báez, Julián de Aponte y Andrés Rosón preparó el programa que dio origen al proyecto de Constitución de 1844, que establece un gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable, definido así con claridad puntual. En ese proyecto de Constitución se definían los límites de la República, que eran los mismos de la antigua colonia de Santo Domingo, dejando sentado en sus páginas el desconocimiento de la ocupación haitiana. Consecuentemente, un innegociable espíritu soberano que prevalece en los dominicanos en nuestros días. En esta primera Constitución queda establecido el principio de que el poder legislativo es el primer poder del Estado, representante de la soberanía nacional, la cual late hoy incesante en el corazón del pueblo dominicano y coloca al Poder Judicial en posición independiente, en tanto que al Poder Ejecutivo lo sujeta a normas específicas. Estos principios, sin embargo, fueron vulnerados por Pedro Santana y sus seguidores, quienes desplazaron a los miembros de la Junta Central Gubernativa, presidida por el prócer Francisco del Rosario Sánchez, quien se hizo proclamar presidente en julio de 1844, y cambiando el rumbo de la naciente república, pues estaban inconformes con las limitaciones contenidas en la Carta Magna, ya que eran partidarios de un gobierno militar, apoyados en el estado de guerra imperante en la época. Surge así el famoso artículo 210, que otorgaba poderes ilimitados al presidente de la República y que de algún modo empaña con aires de autoritarismo la democracia plena a la que se aspiraba con el manifiesto de Duarte. Esa Constitución de San Cristóbal sufrió el atropello del famoso artículo 210 que le introdujo el general Pedro Santana cuando se apareció con un grupo de soldados aquí a obligar a los constituyentes a que incorporaran en esa Constitución, que justamente tenía 210 artículos, pero que al agregarle el 210 resultó con 211, que decía ese artículo que inoculó el autoritarismo en la República Dominicana. A partir de ese acontecimiento, el país ha tenido una constitución y 40 modificaciones o reformas, de las cuales, tal y como ha resaltado en varias oportunidades el magistrado Rey Guevara, la mayoría responde a situaciones coyunturales, generalmente de carácter político. De acuerdo a las consideraciones del presidente del TC, una de las reformas de mayor relevancia es la Constitución de 1963, que por su amplio contenido garantista, social y humanista, pues ella establece el Estado social y democrático de derecho, no solo es en calidad de condición indispensable para una vida digna, sino una herramienta de lucha democrática. No obstante, es la Constitución de 2010 en donde se amplía este catálogo de derechos fundamentales, económicos y sociales, y en donde se contempla por primera vez la creación de los órganos suprapoderes y las bien llamadas altas cortes, de donde surge la creación del Tribunal Constitucional en calidad de órgano supremo, intérprete de la Constitución, garantista de los derechos fundamentales de las personas y guardián del orden constitucional.
A partir de la proclamación de la Carta Sustantiva de 2010, se inicia la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho y se sientan las bases firmes de la construcción de una cultura constitucional que está impactando a los ciudadanos y ciudadanas a través del desempeño de esta alta corte y de la jurisprudencia constitucional. A ello se unen las publicaciones de obras sobre temas constitucionales y la realización de un sinnúmero de eventos formativos en la materia, empoderando a los dominicanos y dominicanas del más supremo y noble proyecto de nación, cuyo objetivo se fundamenta en el respeto por la dignidad humana, la preservación de la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Aferrados fielmente a esos preceptos, con júbilo de inmensa satisfacción y dominicanidad, celebramos desde el Tribunal Constitucional este nuevo aniversario de nuestra Constitución, esta vez en medio de una pandemia que, sin dudas, ha cambiado el rumbo del mundo y, como señala el magistrado Ray Guevara, ha creado nuevos derechos y forma de vida de los ciudadanos de todo el globo terráqueo. Otro derecho nuevo que ha surgido, porque fíjense, de la crisis surgen nuevos derechos, es la conectividad digital para la educación y como herramienta laboral. Es decir, nosotros estamos viendo conectividad digital para la educación, se está haciendo un esfuerzo. ¿Cómo hacer frente al problema educativo? Sin embargo, no es óbice para que el TC, aunque como practicante todas las instituciones públicas y privadas, ha tenido que apelar al teletrabajo y a realizar muchas de sus actividades en base a la virtualidad, pero no ha cesado en sus jornadas de capacitación que despiertan en los ciudadanos y, en especial, las nuevas generaciones, el orgullo y el amor por esta patria, teniendo bien presente que la Constitución es nuestra bien llamada Biblia institucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de esta semana nos acompaña el magistrado Juan Alfredo Villagilama, quien es doctor en Derecho Constitucional, juez primer sustituto del presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, catedrático universitario. En su repertorio como autor tiene más de 46 obras jurídicas publicadas. Bienvenido, profesor Juan Alfredo Villagilama. Un placer para mí compartir contigo y con la teleaudiencia este momento. Me gustaría que iniciáramos esta conversación hablando sobre cuáles son los antecedentes de la Constitución de 1844. Muy buena pregunta.
Los antecedentes de la Constitución y del constitucionalismo en la República Dominicana se extienden hacia el año de 1801, con la proclamación de la Constitución de Toussaint Louverture. Esta Constitución es una Constitución por la cual Toussaint, y hablo de la Constitución haitiana de Toussaint Louverture porque en el momento histórico en que esta se proclama, estábamos bajo la hegemonía de Haití. Hay que recordar que España cede la parte española de la isla de Santo Domingo a Francia y ese tratado no se ejecutó hasta que Toussaint Louverture decide ocupar la parte española de la isla y como tal ocupa en nombre de Francia lo que hoy es República Dominicana. Toussaint promulga o proclama esta constitución que para la época es una constitución bastante avanzada y por la cual se proclama como un Estado libre asociado, no es la palabra correcta, pero para que tengamos una idea, de Francia. O sea, proclama una cierta independencia política, dándose autonomía al territorio de la provincia de Haití, dándose una autonomía que no se conocía o no existía. Eso provoca que Napoleón proceda a embarcar preso a Toussaint a Francia y esa constitución desaparece. Así que podemos hablar de la primera constitución, no podríamos llamarla dominicana, sino la primera constitución en la isla es la de Toussaint de 1801. Viene la era de Francia, cuando ya las tropas napoleónicas vienen a la isla, toman posesión de la isla, son expulsadas de la parte que hoy ocupa Haití y se mantienen en la antigua colonia española. Y aquí hay un punto que es interesantísimo que tengamos muy en cuenta. Producto de que los códigos civiles, los códigos napoleónicos, el civil principalmente, el penal, etcétera, nos rigen desde su promulgación, porque al momento de que son promulgados estos códigos, estamos bajo la hegemonía de Francia. Se puede decir que el Código Civil napoleónico es el desarrollo de los principios proclamados por la Revolución Francesa de 1789. Profesor, es sumamente importante lo que usted acaba de indicar sobre la influencia de las constituciones haitianas en la primera constitución de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque muchos hablan sobre de que la influencia viene de la Constitución francesa, de la Constitución de Estados Unidos, de la Constitución de España, pero pocos se atreven a afirmar que las constituciones de Haití tuvieron un aporte importante a la Constitución de 1844. Hay otro documento del cual se habla mucho y es el Manifiesto de los Pueblos del Este previo a la independencia, que es la del 16 de enero de 1844. Algunos lo catalogan como la preconstitución de la República. ¿Usted qué opinión le merece? Mira, más que poderles llamar preconstitución, es el manifiesto no tiene una fuerza vinculante. Es la manifestación de la voluntad de un pueblo de hacerse libre y soberano, independiente, y de producir la separación, porque no es independencia propiamente dicha. La independencia nacional debemos fijarla con Núñez de Cáceres, que es quien produce la independencia. El movimiento del 27 de febrero del 44 es un movimiento de separación que obviamente da lugar al nacimiento de la nueva República Dominicana. Porque si nos vamos más atrás, Núñez de Cáceres de 1821 es cuando se produce realmente la separación. Y Núñez de Cáceres lamentablemente no tuvo el tiempo
y fue traicionado por sus coetáneos y por su personal cercano, por la propia Iglesia Católica, no tuvo el tiempo necesario para poder desarrollar una constitución. Pero el manifiesto de independencia de Núñez de Cáceres, per se, pudiéramos llamarle una constitución, porque da lugar al nacimiento de un nuevo Estado. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Parte de los constituyentes de San Cristóbal estuvieron como constituyentes en la Constitución haitiana proclamada en 1843. Venían con esa experiencia. Y ellos no pasaron mucho más allá. Respecto de la famosa Constitución española, de la PEPA, la he visto y la revisto, es un sistema monárquico. Nosotros instauramos un sistema republicano. Si tú revisas la PEPA, que es de 1813, verás que no contiene un catálogo de derechos fundamentales, ni contiene una serie de disposiciones. Es una constitución que organiza el Estado monárquico. No, para mí, que la he estudiado, no le veo mayor influencia en la PEPA. ¿Qué opinión le merece el artículo 210? Para algunos, satanizado. Para otros, no tanto. Su opinión. Mi opinión es la realidad política y social del momento era un estado de excepción. Estábamos en un estado de guerra donde había que necesariamente limitar una serie de derechos y darle poderes necesarios al Poder Ejecutivo para enfrentar esa situación de excepción, porque estábamos en un estado de guerra. Se ha querido, desde la óptica actual, se ha querido satanizar a Pedro Santana. Y no es que no tenga culpa, porque puede tener muchísimas culpas y haber incurrido en innúmeros errores políticos y económicos. Sin embargo, era un estado de excepción. Y había que afrontar esa situación como estado de excepción. ¿Y cómo lo adoptamos? Estamos viendo ahora mismo con la pandemia. Se le otorgan poderes al Ejecutivo para que el Ejecutivo, frente a un estado de alarma, un estado de excepción, tome las medidas necesarias para poder controlar una situación que nos afecta a todos como comunidad. Usted ha hablado, al inicio, habló sobre que la Constitución de 1844 era una constitución de avanzada para la región de Latinoamérica. Y en ese tenor me gustaría preguntarle, entonces, ¿por qué necesarias 39 reformas? La situación política, los políticos en nuestro país siempre han estado buscando acomodar la Constitución, que le sirve de manto protector a todas sus acciones, y han buscado siempre provocar esas reformas. 10 años más después de la proclamación de la Constitución del 44, por mandato expreso de ella, porque es interesante, es la propia Constitución del 44 que dice 10 años después tienes que revisarme. Tenemos una reforma que es la reforma del 54, pero en ese mismo año no es una sola reforma, tenemos 2 reformas que la produce Pedro Santana. Y si vemos y estudiamos las modificaciones que a partir de la Segunda República, a partir de 1965, se le van introduciendo a la Constitución, veremos que muchas veces son situaciones muy particulares las que quisieron modificarse. Por ejemplo, en una ocasión se suprime la Suprema Corte de Justicia y se le dan las atribuciones de Suprema Corte de Justicia a la Corte de Apelación de la República, que era el único y el máximo tribunal de la nación. Cuando analizamos todas las reformas constitucionales, vemos que nunca dejó de ordenarse o señalarse la supremacía de la Constitución sobre la ley. Y expresamente señalaba que toda ley que fuera contraria era nula. ¿Cuáles, desde su óptica, han sido las reformas más importantes que ha tenido la República Dominicana?
la Constitución del 10 pudiésemos llamarle la más importante reforma que se haya hecho, porque es la de más avanzada. Y ha venido acompañada de un movimiento, principalmente de ustedes, los jóvenes, quienes se han apoderado de ella o empoderado con ella para provocar la apertura de un nuevo sendero. Tenemos el constitucional, tenemos una doctrina constitucional mucho más rica, los jóvenes ya empiezan a ver la Constitución no, como decía Ferdinand Lasalle, como un pedazo de papel, sino la empiezan a ver como un instrumento útil de desarrollo. Ya las universidades estamos conectando ley, constitución y ley. Por lo general, cuando estudiamos en nuestras universidades, muy pocas veces nuestros docentes nos hacen la conexión constitución-ley en ninguna de las materias. ¿Sobre qué se desarrollan los pensos universitarios? Sobre la ley. Pero muy pocas veces hace esa conexión constitución-ley que le hace perder poder, le hace perder fuerza a la Constitución. Mi estimado profesor, para mí ha sido un gran placer conversar con usted, recibirlo en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, el cual esperamos que regrese muy pronto. Muchas gracias, para mí ha sido un placer interactuar contigo y me reitero a tus órdenes para cualquier otra actividad que ustedes consideren que puedo serles útil. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes continúan en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima. La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4 RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast como La Voz TC Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional. Efemérides constitucionales. Continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En las efemérides abordaremos el 6 de noviembre de 1844, día de la promulgación y aprobación de la Constitución Dominicana. El 6 de noviembre de 1844 quedó aprobada la Constitución Política de la República Dominicana, luego de que 15 días antes se iniciara el examen del texto supremo, tras la comisión encargada de redactar el programa de la misma, presentar el proyecto y un informe al respecto. Las discusiones, dirigidas por Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo y presidente de la Asamblea, transcurrieron sin grandes debates, salvo lo relativo a los límites de los poderes del presidente de la República. Esto produjo un ruidoso incidente que perturbó por momentos la vida de la recién nacida República. El general Pedro Santana tenía fija la idea de que el poder debía ser de naturaleza militar y no civil, y al no conseguir su propósito, ejerció las mayores presiones para tratar de controlar la totalidad del poder en determinadas circunstancias, cuestión a la que se opusieron los constituyentes. Pero Pedro Santana continuó con sus presiones y al respecto se relata lo siguiente. Pedro Santana marchó al lugar a la villa de San Cristóbal, lugar en que se reunían los elegidos de los pueblos, a la cabeza de un numeroso escuadrón de caballería, llevando en su faldriquera el artículo 210. Los miembros del Congreso Constituyente se vieron obligados a aceptar la imposición de este artículo, cuya iniciativa y redacción se le atribuye a Tomás Bobadilla y Briones. El referido artículo 210 de la primigenia Constitución del 6 de noviembre de 1844 dice: durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar los guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportuna para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos
que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. La Carta Sustantiva originaria no solo fue atacada por la incorporación del artículo 210, sino que también fue fustigada por el clero católico, que la consideró contraria a los intereses de la Iglesia en sus relaciones con el Estado. La Carta Suprema del 6 de noviembre de 1844 ha pasado a la posteridad con el nombre de Constitución de San Cristóbal. Estuvo vigente durante 10 años, en consecuencia, su primera revisión y reforma se produjo en 1854. Efemérides constitucionales. Ariel, y hemos llegado al final de este programa especial dedicado a la conmemoración del 176 aniversario de la Constitución Acta de Nacimiento del Estado Dominicano, la de 1844. Así es, Mildred. En este programa hemos hecho un recorrido histórico sobre la Constitución, esperando que haya sido del agrado de todo el público. Acompáñenos en la próxima entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, un espacio dedicado a edificarles sobre el quehacer de nuestra alta corte y el contenido de la Constitución Dominicana. Hasta la próxima.